En las intrincadas y a menudo veladas narrativas de los textos sagrados, resplandecen figuras cuya trascendencia va mucho más allá de la brevedad con la que son presentadas. Uno de estos personajes enigmáticos y cruciales es Ananías, un hombre cuya existencia, aunque brevemente iluminada en las páginas del Nuevo Testamento, se erige como un pilar fundamental en la asombrosa transformación de Saulo de Tarso, el implacable perseguidor de los seguidores de Jesús, en Pablo, el apóstol incansable que llevaría el mensaje del Cristo resucitado hasta los confines del mundo conocido. La historia que convencionalmente se relata sobre Ananías suele ser concisa, casi un mero trámite divino para restaurar la vista del cegado Saulo y ungirlo con el bautismo que sellaría su radical conversión. Sin embargo, si profundizamos en los intersticios de los relatos canónicos, si nos atrevemos a explorar las resonancias implícitas y las posibles dimensiones inexploradas, emerge una figura mucho más compleja y su acto, revestido de una valentía y una fe que trascienden la simple obediencia. Para comprender la verdadera magnitud del papel de Ananías, debemos primero recordar el contexto dramático en el que irrumpe en la narrativa. Saulo, un fariseo ferviente y educado, consumido por un celo religioso que lo impulsaba a erradicar lo que él percibía como una peligrosa herejía, se dirigía a Damasco con cartas de las autoridades religiosas de Jerusalén. Su misión era clara y brutal: arrestar a los seguidores de Jesús que se encontraban en esa ciudad y llevarlos encadenados de vuelta para enfrentar el juicio y la persecución. El camino a Damasco, sin embargo, se convertiría en el escenario de un encuentro cósmico que cambiaría irrevocablemente el curso de la historia cristiana. Una luz deslumbrante del cielo envolvió a Saulo y a sus acompañantes, derribándolo al suelo. En medio del resplandor, una voz inconfundible resonó en su interior: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta, cargada de una autoridad divina ineludible, penetró la armadura de su convicción, sembrando la semilla de una duda que pronto florecería en una fe inquebrantable. Cegado físicamente por la intensidad de la visión, pero simultáneamente iluminado en lo profundo de su ser, Saulo fue llevado a Damasco y permaneció allí durante 3 días, sin comer ni beber. Sumido en una profunda reflexión y en la turbulencia de una confrontación espiritual sin precedentes. En ese silencio forzado, en esa oscuridad impuesta, el antiguo perseguidor comenzaba a vislumbrar una verdad que hasta entonces le había sido completamente ajena. Mientras Saulo luchaba con las implicaciones de su encuentro divino, en la misma ciudad, vivía un discípulo llamado Ananías. La Biblia lo describe simplemente como un cierto discípulo en Damasco, pero esta lacónica presentación oculta la profunda conexión que este hombre tenía con la comunidad de creyentes en la ciudad y, lo que es aún más significativo, su disposición a escuchar y obedecer la voz de su Señor, incluso cuando la petición divina parecía desafiar toda lógica y sentido común. La voz del Señor se dirigió a Ananías en una visión, un encuentro íntimo y personal que revelaba un plan divino de proporciones cósmicas. La instrucción era clara: ir a la calle llamada derecha y buscar en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. La razón de esta búsqueda era aún más sorprendente. Saulo había tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías vendría y pondría sus manos sobre él para que recobrara la vista. Para cualquier miembro de la incipiente comunidad cristiana en Damasco, el nombre de Saulo evocaba terror y repulsión. Era el rostro visible de la persecución, el agente implacable de la opresión que había sembrado el miedo en sus corazones. La idea de acercarse a este hombre, cuyas manos aún parecían manchadas con la sangre de sus hermanos y hermanas en la fe, debió haber generado una profunda aprensión en el espíritu de Ananías. Con una honestidad valiente, Ananías respondió a la visión, exponiendo la palpable amenaza que Saulo representaba para la comunidad de creyentes en Damasco. «Señor», dijo, «he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha causado tus santos en Jerusalén,
y aquí también tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Su respuesta no era una muestra de desobediencia, sino una expresión genuina de preocupación y una apelación a la sabiduría divina ante una situación que parecía inherentemente peligrosa. La perspectiva humana de Ananías, moldeada por el temor a la persecución y el conocimiento de la brutalidad de Saulo, chocaba frontalmente con el plan misterioso y trascendente de Dios. Sin embargo, la respuesta del Señor a Ananías resonó con una autoridad ineludible y una promesa transformadora. Ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí, para llevar mi nombre ante los gentiles, y reyes, y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En estas palabras, Ananías recibió una revelación asombrosa. El temido perseguidor se convertiría en el apóstol por excelencia, el heraldo del Evangelio para el mundo entero. La tarea que se le encomendaba a Ananías no era simplemente la de restaurar la vista física de Saulo, sino la de ser el primer eslabón humano en una cadena de eventos que cambiarían el curso de la historia. Su obediencia, por lo tanto, no era un acto trivial, sino una participación activa en el plan redentor de Dios. La fe de Ananías, su disposición a confiar en la sabiduría divina que trascendía su comprensión humana, lo preparó para desempeñar un papel secreto pero fundamental en el nacimiento del apostolado de Pablo. La historia de Ananías apenas ha comenzado a desvelarse, y ya vislumbramos la profundidad de su coraje y la trascendencia de su fe. Impulsado por la convicción nacida de su encuentro divino, Ananías dejó atrás sus dudas y temores, emprendiendo el camino hacia la calle llamada derecha. En su corazón, la aprensión inicial debió haber lidiado con la creciente certeza de que estaba siendo guiado por un propósito superior, un plan que trascendía su entendimiento limitado. Llegar a la casa de Judas y preguntar por Saulo de Tarso requería una valentía que solo la fe podía infundir. Imaginen la escena, un miembro de la comunidad cristiana, vulnerable y consciente de la reputación letal de su objetivo, llamando a la puerta donde se encontraba el hombre que había llegado a Damasco con la intención de destruirlos. La tensión en ese momento debió ser palpable, un silencio cargado de incertidumbre y la potencial amenaza de un peligro inminente. Al entrar en la presencia del recién cegado Saulo, Ananías se dirigió a él con palabras que debieron haber resonado con una mezcla de autoridad divina y compasión humana. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La palabra hermano debió haber sido particularmente impactante para Saulo, un hombre que hasta hacía poco solo conocía a los seguidores de Jesús como herejes dignos de persecución y castigo. En ese simple saludo fraternal, se insinuaba la nueva realidad a la que Saulo estaba siendo llamado a formar parte, una comunidad de fe y amor que trascendía las divisiones y los odios previos. En ese instante crucial, la narración bíblica nos dice que al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. La restauración de la visión física de Saulo fue mucho más que una curación milagrosa, fue un signo tangible de su iluminación espiritual, una manifestación externa del despertar que había comenzado en el camino a Damasco. La oscuridad que lo había envuelto durante 3 días se disipó, permitiéndole ver el mundo con ojos nuevos. Unos ojos que ahora percibirían la realidad a través del lente transformador de su encuentro con el Cristo resucitado. Pero el ministerio de Ananías no terminó con la restauración de la vista de Saulo. La Escritura continúa diciendo, y se levantó y fue bautizado. Este acto, aparentemente sencillo, revestía una profunda significación. El bautismo de Saulo, realizado por las manos de Ananías, selló su conversión, marcándolo como un nuevo miembro de la comunidad cristiana. Fue un acto de valentía por parte de Ananías, quien al bautizar a aquel que había sido su enemigo,
demostró una fe radical y una obediencia incondicional al mandato divino. Este bautismo, realizado probablemente en secreto para evitar alertar a las autoridades y a los opositores de Saulo, simbolizaba el entierro de su antigua identidad como perseguidor y su resurrección a una nueva vida en Cristo. Atención, apasionados de las historias bíblicas. Si esta narración épica sobre el encuentro secreto y trascendental entre Ananías y el recién convertido Saulo te está impactando, si sientes la fuerza de estos eventos olvidados y la valentía de estos personajes poco celebrados, entonces, regálanos un like ahora mismo. Tu apoyo nos impulsa a seguir desenterrando estas joyas ocultas de la Biblia y a presentártelas con la intensidad y el respeto que merecen. ¿Quieres sumergirte aún más profundo en los misterios y las verdades no contadas de las Escrituras? Suscríbete a nuestro canal. Aquí exploramos cada rincón de la Biblia, desde los héroes olvidados hasta los eventos más trascendentales, ofreciéndote perspectivas frescas y análisis profundos que no encontrarás en otro lugar. No te pierdas nuestras próximas exploraciones sobre los personajes más enigmáticos, los pasajes más controvertidos y los significados ocultos que transformarán tu comprensión de la fe. Quédate con nosotros hasta el final de este video. En los próximos minutos, desvelaremos aspectos aún más sorprendentes del papel de Ananías y las implicaciones secretas de su encuentro con Pablo. Te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te dejará asombrado por la providencia divina que se teje en los hilos aparentemente discretos de la historia bíblica. Recuerda, en nuestro canal hablamos de todos los temas de la Biblia. No importa si te interesan las profecías apocalípticas, la sabiduría de los salmos, las enseñanzas de Jesús o las vidas de los apóstoles, aquí encontrarás contenido fascinante y revelador. Nos dedicamos a explorar todos los aspectos correspondientes a este nicho, con rigor histórico, análisis teológico y una pasión por hacer que las Escrituras cobren vida de una manera nueva y emocionante. Así que, acompáñanos en este viaje de descubrimiento y juntos desentrañaremos los secretos más impactantes de la palabra de Dios. La vida de Ananías y su encuentro secreto con Pablo es solo el comienzo de lo que tenemos preparado para ti. No te lo pierdas. Más allá del acto físico de la restauración de la vista y el simbolismo profundo del bautismo, la interacción entre Ananías y Saulo revela una dinámica espiritual crucial para comprender la transformación del apóstol. Ananías no solo actuó como un instrumento pasivo de la voluntad divina, su encuentro con Saulo estuvo marcado por una unción profética y una impartición del Espíritu Santo. Las palabras "seas lleno del Espíritu Santo" que pronunció Ananías no fueron una mera formalidad, sino una promesa y una realidad que se manifestaron en la vida del recién convertido. Este llenado del Espíritu Santo capacitó a Saulo para la misión que le había sido encomendada, dotándolo del poder y la sabiduría necesarios para proclamar el Evangelio con audacia y convicción. La valentía de Ananías al obedecer la visión divina no puede ser subestimada. Ponerse en contacto con el hombre que personificaba la amenaza para su comunidad requería una fe que trascendía el miedo humano. Su disposición a extender la mano de la hermandad a quien había sido un enemigo acérrimo ejemplifica el corazón del mensaje cristiano, el amor y el perdón que superan la enemistad y la persecución. En este acto de obediencia y amor fraternal, Ananías se convirtió en un modelo para todos los creyentes, demostrando que la voluntad de Dios a menudo nos llama a salir de nuestra zona de confort y a abrazar a aquellos que consideramos nuestros adversarios. La brevedad con la que se menciona a Ananías en el libro de los Hechos podría llevarnos a subestimar su importancia. Sin embargo, su papel como el puente humano entre la visión divina de Saulo y su incorporación a la comunidad cristiana es fundamental. Él fue el instrumento a través del cual la ceguera física de Saulo se convirtió en visión, y su odio implacable se transformó en un amor apasionado por el Evangelio.
Sin la obediencia y la valentía de Ananías, la historia de Pablo, y por extensión, la historia del cristianismo primitivo, podría haber tomado un rumbo completamente diferente. Su acto de fe silencioso pero trascendental allanó el camino para el ministerio apostólico que moldearía la fe de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Es intrigante reflexionar sobre la vida de Ananías antes y después de este encuentro crucial. La Biblia no nos ofrece muchos detalles, pero su disposición a ser un discípulo fiel en Damasco sugiere una vida de devoción y servicio dentro de la comunidad cristiana local. Su sensibilidad a la voz de Dios, manifestada en la visión, indica una profunda conexión espiritual y una disposición a obedecer los mandatos divinos, incluso cuando estos parecían desafiar la lógica humana. Su anonimato relativo en las narrativas posteriores podría reflejar una humildad genuina, un deseo de servir en segundo plano, sabiendo que su papel en la transformación de Saulo había sido crucial pero discreto. La naturaleza secreta del bautismo de Saulo añade una capa de misterio y peligro a la historia. En una ciudad donde la presencia de los seguidores de Jesús ya era motivo de persecución, el bautismo público de un hombre tan notorio como Saulo habría atraído una atención inmediata y peligrosa. La decisión de realizar este rito de iniciación en secreto subraya la prudencia y la valentía de Ananías y la comunidad cristiana de Damasco. Protegieron al recién convertido en sus primeros y vulnerables momentos de fe, permitiéndole fortalecerse espiritualmente antes de enfrentar la inevitable oposición que su transformación generaría. Este acto secreto también resalta la naturaleza clandestina y a menudo amenazada de la iglesia primitiva, donde la fe se practicaba con cautela y valentía en medio de la hostilidad. La historia de Ananías nos invita a reflexionar sobre el papel de los individuos aparentemente insignificantes en el plan divino. A menudo, nos enfocamos en las figuras más prominentes y los eventos más espectaculares, pero la obra de Dios también se manifiesta a través de la fidelidad silenciosa y la obediencia discreta de personas como Ananías. Su disposición a responder al llamado de Dios, sin importar el riesgo personal, tuvo consecuencias eternas. Nos recuerda que cada creyente, sin importar cuán humilde sea su posición, puede ser un instrumento crucial en la de los propósitos divinos. La historia de Ananías es un testimonio del poder de la fe sencilla y la obediencia valiente, un recordatorio de que los actos de fidelidad, incluso aquellos que permanecen ocultos a los ojos del mundo, pueden tener un impacto trascendental en el reino de Dios. Su encuentro con Saulo no fue un mero incidente aislado, sino un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Un momento donde la gracia divina se manifestó a través de la disposición de un hombre a escuchar y obedecer la voz de su Señor, incluso cuando esa voz lo llamaba a abrazar a su más temido enemigo. Ananías continúa revelando la profundidad de su impacto, un impacto que resuena a través de los siglos hasta nuestros días. La Escritura nos dice que después de ser bautizado y de recibir alimento, Saulo permaneció algunos días con los discípulos en Damasco. Este breve periodo de comunión fue crucial para su integración en la comunidad cristiana y para su crecimiento espiritual inicial. Es probable que Ananías haya desempeñado un papel fundamental en este proceso, guiando al recién convertido en los fundamentos de la fe que antes había perseguido con tanta vehemencia. Podemos imaginar a Ananías compartiendo con Saulo las enseñanzas de Jesús, explicándole las Escrituras desde una nueva perspectiva, la perspectiva del Mesías crucificado y resucitado. La paciencia y la sabiduría de Ananías debieron haber sido esenciales para ayudar a Saulo a reconciliar su pasado con su presente y su futuro en Cristo. La transformación de Saulo no fue meramente un cambio intelectual o emocional, fue una metamorfosis radical que abarcó todo su ser. El celo que antes lo consumía en la persecución del cristianismo se redirigió con la misma intensidad hacia la proclamación del Evangelio. Inmediatamente después de su conversión y bautismo, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús era el Hijo de Dios.
Su testimonio, basado en su encuentro personal con el Cristo resucitado, debió haber causado asombro y confusión entre aquellos que lo conocían como el implacable perseguidor de los seguidores de Jesús. La audacia de su predicación, apenas unos días después de su dramática conversión, es un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo que había recibido a través de la imposición de manos de Ananías. El coraje de Ananías al bautizar a Saulo en secreto también merece una consideración más profunda. Este acto no solo implicaba un riesgo personal significativo, sino que también requería una profunda confianza en la providencia divina. Al extender la mano del bautismo a quien había sido un enemigo declarado de la fe, Ananías estaba desafiando las expectativas humanas y abrazando el plan redentor de Dios en su totalidad. Su acción silenciosa pero audaz fue una declaración poderosa de que el Evangelio de Jesús ofrecía perdón y reconciliación incluso al más acérrimo de los opositores. En el secreto de ese bautismo, se selló el destino de uno de los apóstoles más influyentes de la historia cristiana. Podríamos especular sobre las conversaciones que Ananías y Saulo pudieron haber tenido durante esos cruciales primeros días. ¿Compartió Ananías sus propias experiencias de fe y persecución? Preguntó Saulo con avidez sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Buscaron juntos en las Escrituras las profecías que ahora cobraban un nuevo significado a la luz de la resurrección. Aunque la Biblia no detalla estas interacciones, es razonable suponer que Ananías actuó como un mentor espiritual para el recién convertido, ayudándolo a comprender las implicaciones de su encuentro con el Señor y a prepararse para la difícil tarea que le esperaba. La historia de Ananías también nos recuerda la importancia de la comunidad cristiana en el proceso de conversión y discipulado. Saulo no fue dejado solo después de su encuentro en el camino a Damasco. Fue llevado a la ciudad, cuidado por los creyentes locales y, a través del ministerio de Ananías, integrado a la familia de la fe. Este apoyo comunitario fue esencial para su crecimiento espiritual y para su eventual lanzamiento al ministerio apostólico. La disposición de los discípulos en Damasco a recibir y discipular a su antiguo perseguidor es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la importancia de la gracia y el perdón dentro de la Iglesia. Aunque la figura de Ananías desaparece relativamente rápido del relato bíblico, su impacto perdura a través de la vida y el ministerio de Pablo. Él fue el instrumento humano clave en el momento crucial de la conversión y el bautismo del apóstol. Su valentía, su fe y su obediencia abrieron el camino para que el Evangelio llegara a los gentiles y transformara el mundo. La historia de Ananías nos enseña que incluso aquellos que desempeñan roles aparentemente secundarios en la narrativa bíblica pueden tener una importancia trascendental en el plan de Dios. Su fidelidad silenciosa y su disposición a responder al llamado divino son un ejemplo inspirador para todos los creyentes, un recordatorio de que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias eternas. La historia de Ananías sigue resonando con la fuerza de su fe y el impacto de su encuentro secreto con el hombre que se convertiría en el apóstol de los gentiles. Si bien la Biblia no profundiza en la vida posterior de Ananías, podemos inferir algunas características de su carácter a partir de su breve pero crucial aparición en la historia de la conversión de Pablo. Su disposición inmediata a obedecer la visión divina, a pesar del riesgo personal y la aparente contradicción lógica, revela una fe profunda y una sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Su título de discípulo sugiere una vida de aprendizaje y seguimiento de las enseñanzas de Jesús dentro de la comunidad de creyentes en Damasco. Su capacidad para escuchar la voz de Dios en una visión indica una sensibilidad espiritual y una comunión íntima con lo divino. La forma en que Ananías se dirige a Saulo como hermano inmediatamente después de restaurarle la vista es particularmente reveladora. Esta palabra, cargada de significado y gracia, trasciende la animosidad y el miedo que naturalmente podrían haber existido entre un miembro de la perseguida comunidad cristiana y su antiguo opresor. El saludo fraternal de Ananías fue un acto de aceptación y reconciliación que reflejaba el espíritu transformador del Evangelio.
Demostró que el amor de Cristo podía superar incluso las divisiones más profundas y que la comunidad de fe estaba dispuesta a abrazar a aquellos que genuinamente se arrepentían y se convertían. Podríamos preguntarnos sobre los sentimientos de Ananías al presenciar la transformación de Saulo. ¿Sintió asombro ante la manifestación del poder divino? ¿Experimentó alegría al ver a su antiguo enemigo convertirse en un hermano en la fe? ¿Compartió la visión del impacto futuro que este hombre tendría en la expansión del Evangelio? Aunque la Biblia guarda silencio sobre sus emociones, es plausible imaginar una mezcla de reverencia, gratitud y esperanza llenando su corazón al ser el instrumento humano en un evento de tal trascendencia. La decisión de bautizar a Saulo en secreto plantea interrogantes sobre la dinámica de la iglesia primitiva y los desafíos que enfrentaba en sus primeros días. La necesidad de ocultar un acto tan fundamental como el bautismo de un personaje tan notorio subraya la hostilidad del entorno en el que los primeros cristianos vivían y practicaban su fe. También sugiere la prudencia y la sabiduría de los líderes de la comunidad en Damasco, quienes buscaron proteger al recién convertido de la atención no deseada y permitirle fortalecer su fe en un ambiente seguro. El secreto del bautismo añade una dimensión de intriga a la historia de Ananías, destacando su papel no solo como un sanador y un ungidor, sino también como un protector de la incipiente fe de Pablo. La historia de Ananías nos desafía a considerar nuestras propias predisposiciones y prejuicios. Si Ananías se hubiera dejado llevar por el miedo y la desconfianza hacia Saulo, si hubiera cuestionado la sabiduría de la visión divina basándose en su comprensión humana limitada, el curso de la historia cristiana podría haber sido alterado significativamente. Su disposición a dejar de lado sus propias reservas y a confiar en el plan de Dios, por extraño que pareciera, es un ejemplo poderoso de la fe en acción. Nos recuerda que los caminos de Dios a menudo no son nuestros caminos y que su sabiduría trasciende nuestra lógica. En última instancia, la historia de Ananías es un testimonio del poder transformador del encuentro con lo divino y de la importancia de la obediencia fiel a la voz de Dios. Incluso cuando esa voz nos llama a hacer cosas que parecen difíciles o incluso peligrosas. Su breve aparición en la Escritura es un faro de valentía, fe y amor fraternal, un recordatorio de que los actos de fidelidad silenciosa pueden tener un impacto eterno. Su legado perdura no solo en la restauración de la vista y el bautismo de Pablo, sino también en el ejemplo que nos dejó de un discípulo dispuesto a responder al llamado de Dios sin dudarlo, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos completamente. La vida de Ananías sigue inspirándonos a ser instrumentos de la gracia divina, dispuestos a extender la mano a aquellos que necesitan la luz y la transformación del Evangelio, sin importar su pasado o la aparente dificultad de la tarea. La trascendencia del encuentro entre Ananías y Saulo va mucho más allá de la curación física y el rito bautismal. En ese breve intercambio, se sembró la semilla de una relación que, aunque no detallada extensamente en las Escrituras, debió haber tenido un impacto significativo en los primeros años del ministerio de Pablo. Ananías fue el primer creyente que extendió la mano a Saulo después de su asombrosa conversión, ofreciéndole aceptación y hermandad en un momento de profunda vulnerabilidad y transición. Este acto de gracia inmerecida debió haber resonado profundamente en el corazón del ex perseguidor, marcando el inicio de su integración en la comunidad de fe que antes había intentado destruir. La valentía de Ananías al interactuar con Saulo no solo se manifestó en su disposición a obedecer la visión divina, sino también en su capacidad para ver más allá del pasado violento de Saulo y reconocer el potencial transformador de la gracia de Dios. Su visión espiritual le permitió discernir el instrumento escogido que Saulo llegaría a ser, tal como el Señor se lo había revelado. Esta perspectiva profética, combinada con su amor fraternal, fue esencial para acoger a Saulo en la comunidad cristiana y para validar su llamado apostólico en sus etapas iniciales. Considerando el contexto histórico y cultural de la época, el acto de Ananías adquiere aún mayor significado. La animosidad entre los primeros seguidores de Jesús y los líderes religiosos judíos era intensa y peligrosa.
La repentina conversión de un hombre tan influyente como Saulo debió haber generado una mezcla de incredulidad, sospecha y hostilidad. En este ambiente cargado de tensión, la aceptación incondicional de Ananías y la comunidad de Damasco hacia Saulo fue un testimonio poderoso del poder reconciliador del Evangelio. Su disposición a perdonar y a abrazar a su antiguo enemigo sentó un precedente crucial para la forma en que la iglesia primitiva se relacionaría con aquellos que venían de fuera de su círculo. La figura de Ananías, aunque brevemente iluminada en las páginas de la Biblia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza esencial del discipulado. Su ejemplo nos muestra que seguir a Jesús implica no solo obedecer sus mandamientos, sino también extender su amor y su gracia a los demás, incluso a aquellos que consideramos nuestros adversarios. Su disposición a salir de su zona de confort y a arriesgarse por el bien del Evangelio es un modelo de fe activa y comprometida. Nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a responder al llamado de Dios, incluso cuando ese llamado nos lleva a lugares incómodos o nos exige interactuar con personas que nos intimidan o nos desagradan. La historia de Ananías también subraya la importancia de la guía y el mentorazgo en el camino de la fe. En sus primeros días como creyente, Pablo necesitó la sabiduría y el apoyo de alguien como Ananías para comprender las implicaciones de su conversión y para integrarse en la comunidad cristiana. El discipulado personal, la transmisión de la fe de un creyente a otro, fue un elemento fundamental en el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. El ejemplo de Ananías nos recuerda la responsabilidad que tenemos como creyentes de apoyar y animar a aquellos que son nuevos en la fe, guiándolos en su camino espiritual y ayudándolos a descubrir su propósito en el plan de Dios. En el tapiz complejo y multifacético de la historia bíblica, personajes como Ananías a menudo pasan desapercibidos, eclipsados por las figuras más prominentes y los eventos más dramáticos. Sin embargo, al detenernos a examinar sus historias con mayor detenimiento, descubrimos la importancia crucial de su contribución al plan redentor de Dios. Ananías no fue simplemente un nombre en una lista, fue un hombre de fe y valentía cuya obediencia silenciosa y acto de amor fraternal desencadenaron una cadena de eventos que transformaron el mundo. Su encuentro secreto con Saulo no solo le devolvió la vista física al futuro apóstol, sino que también le abrió los ojos a una nueva realidad espiritual y lo introdujo en la comunidad de creyentes que lo abrazaría y lo apoyaría en su misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En esta historia de Ananías, aunque breve, está escrita con la tinta indeleble de la fe y la obediencia. Un testimonio silencioso pero poderoso del impacto que un individuo dispuesto a responder al llamado de Dios puede tener en el curso de la historia. Al reflexionar sobre la totalidad de la historia de Ananías, desde su vacilación inicial hasta su acto final de obediencia y gracia, emerge una figura que encarna la esencia del discipulado temprano. Una fe sencilla pero profunda, una valentía nacida de la convicción divina y un amor que trasciende las barreras del miedo y la enemistad. Su encuentro con Saulo no fue un mero evento aislado, sino un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Un momento donde la providencia divina se manifestó a través de la disposición de un hombre aparentemente ordinario a responder a un llamado extraordinario. La secrecía que rodeó el bautismo de Saulo no debe interpretarse como timidez o cobardía, sino más bien como una manifestación de sabiduría y prudencia en un contexto de intensa persecución. Proteger al recién convertido, permitirle echar raíces en su nueva fe antes de exponerlo a la hostilidad del mundo exterior, fue un acto de cuidado pastoral y estratégico. Ananías, junto con la comunidad de Damasco, comprendió la fragilidad de los primeros pasos de Saulo en su camino cristiano y la necesidad de brindarle un ambiente seguro para su crecimiento espiritual. Este acto secreto, por lo tanto, fue una inversión en el futuro del Evangelio, una siembra cuidadosa que daría frutos abundantes en el ministerio apostólico de Pablo. La ausencia de más detalles sobre la vida posterior de Ananías en la Biblia no disminuye su importancia. Su papel crucial en la conversión y el bautismo de Pablo fue fundamental para el desarrollo del cristianismo primitivo.
Él fue el eslabón humano esencial en la cadena de eventos que transformaron a un perseguidor en un apóstol, a un enemigo en un heraldo de la fe. Su legado perdura en cada carta que Pablo escribió, en cada iglesia que fundó, en cada vida que fue transformada por el mensaje del Evangelio que él proclamó con tanta pasión. En cierto sentido, el ministerio de Pablo es un testimonio continuo de la fidelidad y la obediencia de Ananías. La historia de Ananías nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de la grandeza en el reino de Dios. A menudo, tendemos a enfocarnos en las figuras más prominentes y los logros más espectaculares. Sin embargo, la Biblia nos revela repetidamente que Dios obra a través de la humildad, la fidelidad y el servicio discreto. Ananías no buscó la fama ni el reconocimiento, simplemente respondió al llamado de Dios con valentía y amor. Su recompensa no se encuentra en las páginas de la historia humana, sino en la eternidad, en la alegría de haber sido un instrumento en las manos del Todopoderoso para la salvación de muchos. Al concluir esta exploración de la vida y el ministerio de Ananías, recordamos que cada creyente tiene un papel único y valioso que desempeñar en el plan de Dios. No importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer nuestro servicio a los ojos del mundo, nuestra obediencia fiel puede tener consecuencias eternas. La historia de Ananías nos inspira a estar atentos a la voz de Dios, a superar nuestros miedos y prejuicios, y a extender la mano del amor y la gracia a todos, incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la importancia de la fe y la valentía en el servicio del Señor. Llegamos al final de esta increíble historia. Esperamos que haya sido edificado e inspirado por el relato del valiente Ananías y su papel secreto pero fundamental en la conversión de Pablo. Si este video te ha abierto los ojos a una nueva perspectiva de esta historia bíblica y te ha desafiado a profundizar en las Escrituras, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido que explore las profundidades de la palabra de Dios y te presente las historias bíblicas de una manera épica y reveladora. Queremos saber tu opinión y tus experiencias. ¿Qué te impactó más de la historia de Ananías? ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios a hacer algo difícil o inesperado? Déjanos tus comentarios y testimonios en la descripción del video. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer juntos en la fe. Recordemos siempre la poderosa verdad que nos enseña la vida de Ananías, la obediencia a la voz de Dios, aunque silenciosa a los ojos del mundo, siempre desata una sinfonía de bendiciones eternas. Que esta reflexión te acompañe en tu caminar diario con el Señor.